Descubrí la aventura emocional de mi esposa y ahora estoy atrapado entre salvar mi matrimonio o dejarlo arder. Mi esposa y yo llevamos 13 años de matrimonio. No han sido perfectos, pero siempre creí que teníamos una vida sólida, una rutina compartida, un hogar construido con esfuerzo y 2 hijos maravillosos, de 10 y 14 años, que son el centro de nuestra existencia. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de que, a pesar del cansancio, las responsabilidades y las pequeñas distancias que a veces se forman sin darnos cuenta, seguíamos siendo un equipo. Por eso, cuando descubrí que mi esposa llevaba aproximadamente un año manteniendo una aventura emocional con un amigo de la secundaria, algo dentro de mí se quebró. No fue una sospecha lenta, fue un hallazgo abrupto, un golpe seco, como si se abriera una grieta bajo mis pies. Ella me dijo que solo se habían visto en persona 2 veces y que nada fue físico, pero incluso escucharlo en esos términos, solo emocional, no alivió nada. La traición no necesita un cuerpo para doler. Los días que siguieron fueron una caída libre. Esperaba, ingenuamente, que al confrontarla ella reaccionara con culpa, con arrepentimiento, con ganas de reparar. Pero lo que obtuve fue lo contrario, una versión de ella que no reconocía. Durante 2 semanas enteras se dedicó a atacarme, como si yo fuera el origen de todo lo que estaba mal en su vida. Me dijo que yo la hacía sentir mal físicamente, que me odiaba, que no quería seguir casada conmigo, que ya no quedaba nada que salvar. Las palabras se acumulaban una tras otra, frías, duras, afiladas, y yo, incapaz de entender lo que estaba pasando, reaccionaba desde la confusión absoluta. Me humillé intentando sostener lo que se estaba derrumbando. Le escribí notas pidiendo perdón por fallas que ni siquiera tenía claras. Hice listas de cambios ridículos que pensaba que podrían hacerla reconsiderar. Traté de explicarle cuánto la amaba, cuánto valoraba nuestra familia, cuánto me dolía imaginar que lo nuestro podía estar muriendo. Mirándolo ahora, fue una etapa vergonzosa. No tanto por lo que hice, sino por la posición de desesperación en la que estaba, por la sensación de estar mendigando afecto de alguien que ya no veía en mí a un compañero, sino a un obstáculo. El ambiente en la casa se volvió espeso. Dejamos de dormir juntos, ella se quedó en una habitación y yo en otra. Los niños notaban la tensión, aunque intentábamos suavizarla, esconderla bajo la rutina. Pero los silencios eran demasiado largos, los movimientos demasiado calculados. La casa, antes llena de conversaciones, risas y ruido cotidiano, comenzó a sentirse como un lugar donde todos caminábamos con cuidado, como si temiésemos que cualquier gesto provocara un estallido. Y así terminó la primera etapa de este terremoto, con nosotros viviendo bajo el mismo techo, pero separados emocional y físicamente, en un invierno que parecía no tener final. Era la caída antes de cualquier posibilidad de reconstrucción, un territorio oscuro donde solo había incertidumbre, dolor y un miedo constante a lo que pudiera venir después. Después de esas 2 semanas caóticas, algo en mí se apagó, o tal vez se encendió. No sé exactamente qué fue, pero un día desperté con una claridad diferente. Me di cuenta de que la desesperación en la que estaba atrapado no solo no estaba ayudando, sino que me estaba destruyendo. Había pasado días tratando de convencerla de que valía la pena quedarse, como si fuera yo quien tuviera que luchar por mantener un amor que ella misma había puesto en riesgo. Y en esa lucha, lo único que conseguía era perderme a mí mismo. Entonces, sin anunciarlo, comencé a cambiar. Primero de forma tímida, luego con más determinación. Empecé a aplicar lo que llaman re-rocking, mantener la calma, evitar reacciones emocionales, no entrar en discusiones cargadas, no rogar, no perseguir. No por manipulación ni por estrategia, sino porque necesitaba recuperar mi paz mental. Dejar de ser un saco de boxeo emocional. También apliqué la llamada regla del 180, cambiar mis hábitos, enfocarme en mi bienestar, ocupar mi tiempo fuera de casa, volver a conectar con amigos, retomar hobbies que había abandonado, cuidar mi salud. No se trataba de castigarla a ella, era una forma de no seguir castigándome a mí mismo. Y algo curioso empezó a suceder. Justo cuando dejé de rogar, cuando dejé de cargar con toda la culpa, cuando dejé de arrastrarme detrás de ella, noté un cambio en su actitud. Pequeño, casi imperceptible al principio, pero real.
comenzó a saludarme. Algo tan simple como un "¿cómo estuvo tu día?", que antes jamás aparecía. Empezó a enviarme mensajes preguntando si debía traer algo del supermercado o avisándome de sus horarios. Cosas que antes se habían vuelto inexistentes en medio del huracán. Cuando pasábamos cerca uno del otro en la casa, ya no me lanzaba miradas llenas de desprecio. Ya no había insultos, ni ataques, ni ese tono cortante que se había vuelto rutina. Yo, por mi parte, respondía con educación, pero sin abrir puertas que aún dolían demasiado. Hablaba lo necesario, sin buscar cercanía, sin mostrar necesidad. Me mantenía firme en mi nuevo centro, ocupado, activo, centrado en mí. Pasaba más tiempo fuera, socializando, respirando aire que no estuviera cargado con la tensión del hogar. Aún así, a pesar de estos cambios superficiales, había una sombra que no desaparecía. Ella seguía en contacto con su amante. Se lo pregunté directamente y me lo confirmó sin rodeos. No con distancia o arrepentimiento, simplemente lo dijo, como si esa parte de la historia ya no pudiera herirme más de lo que ya había herido. Escuchar eso fue un golpe frío. No gritamos, no discutimos, no hicimos escenas. Fue una de esas conversaciones donde el silencio alrededor pesa más que las palabras. Porque por mucho que ella cambiara su trato hacia mí, la realidad seguía siendo la misma. Había un tercero ocupando un espacio en su vida que nunca debió estar ahí. Esa mezcla entre avances superficiales y heridas aún abiertas creó un ambiente extraño en la casa. Ella parecía querer acercarse, pero sin soltar, lo que causó el distanciamiento. Y yo, aunque ya no estaba hundido como antes, sentía que caminaba sobre tierra frágil. Que cualquier paso podía hacer que todo volviera a derrumbarse. Era una tregua silenciosa, un punto intermedio entre el caos y algo aún indefinido. No era reconciliación, pero tampoco era la guerra abierta de semanas atrás. Era, más bien, el momento en el que uno empieza a ver que el camino hacia adelante existe, aunque todavía no sepa si lleva a un puente o a un precipicio. Y así llegué a este punto intermedio, un territorio extraño donde no hay certezas. Por un lado, siento que el caos inicial se ha calmado un poco. Ya no vivimos en esa tormenta diaria de ataques, reproches y dolor constante. El ambiente en la casa es más respirable, incluso podría decirse que hay momentos de normalidad. Pero es una normalidad frágil, sostenida por silencios incómodos y conversaciones superficiales que apenas rozan la superficie de lo que realmente importa. Porque aunque ella se muestra más amable, más dispuesta a interactuar, no ha dado el paso que yo más necesito: asumir lo que hizo, enfrentar la realidad de la traición, ofrecer una disculpa sincera, o al menos demostrar algún tipo de introspección. No ha buscado una conversación profunda, no ha abierto la puerta a hablar de lo ocurrido, ni ha dado señales de estar dispuesta a reparar lo roto. Y lo que es peor, sigue en contacto con su amante. Eso es como una espina clavada que no se puede ignorar. Es imposible avanzar hacia una reconciliación real mientras exista esa conexión paralela, aunque ella intente actuar como si no fuera un problema. Yo lo sé. Ella lo sabe. Y aún así, ahí sigue. Esa doble realidad, su aparente suavidad conmigo y su insistencia en mantener vivo ese vínculo, me tiene atrapado en una pregunta constante: ¿qué diablos hago ahora? Yo valoro nuestro matrimonio. No solo por nosotros, sino por nuestros hijos, que merecen estabilidad y un hogar que no se rompa por decisiones adultas impulsivas. Y sí, creo que hay algo que podría salvarse, porque hubo amor, hubo historia, hubo familia. Pero también sé que no estoy dispuesto a sacrificar mi dignidad, ni mi autoestima, ni mi salud emocional para sostener algo que solo funcionaría si ambos ponemos de nuestra parte. He pensado seriamente en establecer un límite claro, un ultimátum. Algo así como: corta esa conexión ahora, de forma definitiva, o tus cosas irán a casa de tu madre y podrás quedarte allí mientras decides qué hacer con tu aventura. La frase se repite en mi mente con una mezcla de impotencia y determinación. Porque sé que seguir así, en este limbo, no es sostenible. Pero también temo que un ultimátum, si se da desde la rabia o la desesperación, pueda empujar todo al punto de no retorno. Y aún así, ¿cómo seguir adelante sin uno? Al mismo tiempo,
parte de mí considera que quizás debería seguir en este proceso de desapego, mantener mis límites, enfocarme en mí, dejar que el tiempo revele qué camino toma ella. Porque a veces, cuando uno deja de perseguir, la otra persona se ve obligada a enfrentarse a la realidad de sus decisiones. Y quizá, solo quizá, si tengo suficiente paciencia y fuerza, ella misma llegue al punto de comprender lo que realmente está poniendo en riesgo. Pero no lo sé. Estoy en un punto donde cada alternativa parece pesada. Donde cada movimiento, por pequeño que sea, puede cambiar el futuro de mi familia. Lo único que tengo claro es que no puedo seguir viviendo a medias, esperando señales que no llegan o conformándome con migajas. Necesito claridad. Necesito respeto. Necesito un compromiso real. Y hasta que eso aparezca, o hasta que yo encuentre el valor de exigirlo, seguiré navegando este limbo, tratando de no perderme mientras decido hacia qué dirección debo caminar.